Muy buenos días, Icono. Te damos una bienvenida muy especial a ti que te estás conectando desde las casas que se ven en este agosto, Madrid por Madrid, o a ti que estás de vacaciones. Muy bienvenido a este domingo. Te recuerdo un poco lo que vamos a hacer hoy. Vamos a compartir un momento con el equipo de alabanza, vamos a adorar a Dios, vamos a cantar juntos. Van a aparecer las letras en la pantalla, vas a poder participar y puedes cantar juntos con nosotros. Después vamos a participar del panel vino, así que te animo que te acerques a la cocina. Puedes coger un trocito de pan, un poco de vino o lo que tengas a disposición, un poco de zumo, agua, lo que tengas, y puedes participar con nosotros luego a la cena del Señor. Y a continuación vamos a escuchar la conversación de hoy sobre las preguntas que tú mismo has planteado durante esos meses pasados. La serie es Ya que preguntas, así que vamos a escuchar también por parte de la palabra de Dios. Para los pequeños también hay unos recursos que podéis descargar desde la página web icononline.com/kids. Los recursos están a tu disposición durante todo el mes de agosto. Si no los tienes hoy, no tienes manera de imprimirlo, no te preocupes, lo podrás hacer en los próximos días, pero te animo para que le eches un vistazo porque son recursos muy bonitos, preciosos, que el equipo de Kids ha preparado para los más pequeños. Te animo para que escribas también en el chat, para que nos comentes de dónde te estás conectando, para que puedas saludar y que sepamos que estés aquí con nosotros. También te recuerdo que puedes escribir al número de WhatsApp de Icono, puedes plantearnos tus preguntas o simplemente si tienes una petición de oración, estaremos muy felices de poder orar por ti. Y ahora sí, Icono, prepárate, siéntete cómoda, o mejor dicho, levántate para poder alabar juntos y para poder juntos aclamar y dar gracias al nombre de Dios también a través de la adoración. Buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Mas tu perdón me liberó.
Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, que has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Me llamo Abril y 3 cosas que me gustan hacer son jugar con mi perro Clifford, pasar tiempo con mi familia y mis amigos, obviamente, y también me gusta mucho aprender cosas nuevas. Para mí, nacer y crecer en una familia cristiana fue muy bueno. La verdad que me gustaba mucho pues, pasar tiempo con la gente de la iglesia, con mis amigos de allí, porque al final pasábamos mucho tiempo juntos, entonces eran relaciones a lo mejor
dentro de que éramos niños, pues más profundas que, no sé, que con otra gente que solo ves de vez en cuando. Luego de adolescente empezaron un poco las curvas. Empecé como a plantearme diferentes cosas respecto a pues, lo que me habían enseñado, sobre todo pues, fijándome en pues, cómo vivían la vida a lo mejor las familias y mis amigos en sí, no cristianos o del instituto. También quería encajar, como era muy importante para mí encajar en ese momento, y tenía miedo de ser la diferente y la rara. Eso ya fue un poco más difícil porque sentía que no encajaba ni en mi familia, porque estaba como separándome un poco o pensando en otras opciones, y tampoco encajaba en verdad con mis amigos. Yo leía todas esas cosas que Dios pues, me pedía, ¿no?, en la Biblia, y decía, es que no puedo cumplir todo. O sea, yo lo intentaba, yo pensaba que era posible como vivir una vida tal cual y decir, sí, yo voy con todo y quiero seguir todas estas reglas, y luego en verdad pues no podía. Entonces era una vez más sentirme insuficiente como para conseguir eso, y también sentía que pues, era insuficiente para conseguir otras muchas cosas que no tuviesen relación con Dios, ¿no? Las personas que han influido más en mi vida para acercarme a la fe, en primer lugar diría que son mi familia, también el matrimonio de mis padres, como su unión en ese sentido. En los momentos más difíciles que hemos pasado, pues como familia, la unión que veía que había, de la que en parte formaba parte, ¿no?, aunque no estuviese como a lo mejor en el mismo camino en ciertos momentos que ellos. Entonces diría que ellos, por un lado, también ciertas personas de una asociación que se llama GBU, que son estudiantes que, bueno, muchos de ellos son cristianos, aunque también va gente que no lo es, y se reúnen pues para leer la Biblia, aprender juntos y así. Hay como campamentos a los que he ido, sin ser cristiana ni siquiera, en los que como al final su manera de tratarme, su manera de ser, cómo hacen las cosas, yo sentía ahí el amor de Dios, aun siendo diferente, entre comillas, a ellos, sentía completamente el amor de Dios, no sé, era algo que no podía a lo mejor explicar en el momento con palabras, pero sí que lo sentía. Hubo un campamento en concreto en 2022 que, bueno, yo estaba en una de las situaciones más complicadas de mi vida, como emocionalmente. Creo que había puesto mi esperanza en un montón de cosas que me habían fallado, pues una a una, pues no sé, buscar la atención de las personas, no sé, poner el foco en mi imagen física o las fiestas, pues las cosas que el mundo te dice que te van a dar plenitud o que es lo máximo que puedes llegar a experimentar o sentir. Pero el último día de campamento, despidiéndonos de la gente, uno de los responsables pues, que organizaba el campamento, pues con el que me había llevado bastante bien, se acercó a mí y me dijo: Jope, Abril, llevo orando por ti desde que te vi apuntada en la lista, me alegro un montón que vinieras. Él obviamente sabía quiénes eran mis hermanas y que ellas sí que, por cierto, pues sí son cristianas y bueno, y sí lo eran también en ese entonces. Entonces, bueno, él sabía de mí por mis hermanos, básicamente. Y sabía que yo, pues en el punto más o menos en el que estaba, pero no sabía nada de mí. Pues no sabía toda esta sensación de sentirme insuficiente que había tenido pues a lo largo de toda mi vida y en mi historia pues con Dios al final. Pero me dijo una frase que para mí ya era, bueno, fue una bomba en ese momento, para bien. Me dijo que yo no tenía que esperar a estar a ninguna altura o esperar a estar a ningún nivel para acercarme a Dios. Y yo en ese momento era algo que no había compartido con nadie, ni con mis hermanas, nadie lo sabía allí. Y él me lo soltó así. Y la verdad que en ese momento ya para mí fue, ya no podía negar como lo que Dios me estaba hablando. Y entonces fue como la guinda del pastel, como el último empujoncito que necesitaba para decir, ya está,
hasta aquí no puedo negarlo más, pero porque sentí un alivio, una paz conmigo misma, con la situación, pues brutal, ¿no? Entonces fue una frase que él ni sabía que iba a tener ese impacto, ¿no? Pero vino, me lo dijo y pues bueno, a partir de ahí pues tomé una decisión. Sí, que fue eso, en agosto de 2022 fue cuando tomé esta decisión de seguir a Jesús. Cuando tengo o he tenido crisis de fe, o aunque no fuese crisis de fe, que igual suena muy fuerte, pero momentos difíciles en los que se hace difícil como mantenerte ahí firme, lo que intento hacer, lo que hago es como decírselo a Dios. No tratar de ocultarlo como en cierta manera dentro de mí, aunque a Dios no se le puede ocultar nada, ¿no? Pero no tratar de pasarlo por alto e intentar pues, seguir orando, pero ocultando eso, ¿no? Decírselo honestamente. Y también me ayuda mucho a hablarlo con otras personas, como al final podemos compartir pues, las cargas entre nosotros, entonces hablarlo con otras personas también cristianas, sobre todo pues que todos hemos pasado por cosas así. Si alguien pues, se ha sentido identificado con algo de lo que he contado yo, le diría que, bueno, obviamente que no se quede con esas dudas, que intente pues, hablarlo con alguien. Si me conoces, pues puedes hablar conmigo, obviamente, y yo humildemente te puedo pues responder o buscar a alguien que pueda responder pues, mejor que yo. Y también quería eso, pues si te has sentido identificada o identificado, pues decir un versículo que está en Mateo 7, del 7 al 11, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y pues en base a mi experiencia, así ha sido. Yo estaba buscando y hallé, y llamé y se me abrió. A pesar de todo lo que hubiese hecho, a pesar de haber fallado a Dios, a personas, haber hecho daño, pues a mi familia o a cualquier persona, a pesar de eso, pues Dios pues, te puede abrir y puedes probar y buscar a ver qué pasa. Icono, pasamos ahora al momento de recordar y quiero leer contigo un pasaje de la Biblia en Lucas 22, 14 al versículo 18. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, pues os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Jesús, en este pasaje que conocemos muy bien, pues coge del pan, coge del vino y en esta cena, pues la pone en las manos de los discípulos. Y hoy quiere hacer lo mismo conmigo y contigo. Quiere que recordemos con este pan y este vino que tenemos entre manos su resurrección. He pensado muchas veces a esta última cena. Nosotros varias veces hemos organizado, a lo mejor antes de irnos de viaje o antes de saludar a alguien, una cena que recordamos como una última cena con nuestros amigos o con nuestras familias. Pero esta cena, en esta última cena, Jesús no solo quería despedirse de los suyos, porque no era solo eso que quería, sino quería dar un ejemplo
para que pudiésemos recordar lo que estaba ocurriendo para siempre. Quería recordarnos que este pan era su cuerpo, que de ahí a pocas horas habría muerto por nosotros, y este vino sería su sangre derramada por nosotros. Y pide recordarnos de eso un y otro domingo para que podamos conectar con este sacrificio que es así de clave para nuestra vida. Porque sin Él nosotros hoy no estaríamos aquí, y sin Él no estaríamos recibiendo la vida eterna que Dios ha preparado para todo y cada uno de nosotros. Así que si tú hoy puedes decir que Jesús es el Señor, yo te animo para que te unas conmigo y tomes del pan y tomes del vino en memoria de Él. Vamos a tomar del pan juntos. Y vamos a tomar también del vino. Señor, te damos muchas gracias por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por haber decidido aquella noche pues morir por mis pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú has dejado también este legado en memoria de esta noche, para que lo repitiéramos una y otra vez, porque es verdad, tú has muerto una sola vez por nosotros, pero Señor, nosotros necesitamos recordarlo, necesitamos recordar que tú ahora eres el Señor de nuestras vidas, y necesitamos conectarnos con este momento que ha pasado en la cruz, para que dependamos de ti y para que nos apoyemos en ti en nuestras vidas, Señor. Gracias por venir a restaurarnos, gracias por venir para que tuviésemos vida, y vida en abundancia, y vida eterna, Señor, para hacer de nosotros una persona nueva. Gracias, Señor. Si tienes cualquier pregunta o duda sobre lo que acabamos de hacer, te animo para que puedas conectar con nosotros, para que nos puedas contactar. Tenemos una página web donde puedes escribirnos, iconoonline.com/primer-paso, y ahí puedes contactar, puedes escribirnos y plantearnos tu pregunta para que podamos contactar contigo. Y ahora, Icono, vamos a escuchar lo que Dios tiene para mí y para ti hoy, de parte de Dios. Hola, buenos días, Icono, ¿cómo estáis? Espero que estés disfrutando de este momento de comunidad, de celebración, de conectar, incluso en las distancias. Seguimos ya varios domingos de agosto en casas, y déjame decirte, es una parte del año que me encanta, porque es una oportunidad para hacer iglesia, es una oportunidad para ser iglesia en medio de la celebración, en medio de esa rutina que tenemos de domingo, donde venimos a adorar, a cantar, también a vernos juntos, pero lo hacemos de una manera que creo que es más familiar, que es la imagen que la Biblia nos da para ser iglesia, es una familia. Y mi oración en medio de todo eso es que estés disfrutando de estos momentos en casas, disfrutando de la comunidad, y participando de lo que está pasando, pero también que el Señor y su Espíritu Santo estén guiando este momento, estén haciéndote crecer y de alguna manera estén motivándote para seguir adelante en el camino de la fe. Pasamos ahora a abrir las Escrituras, como hacemos cada domingo,
Y lo hacemos en medio de esta serie que se llama Ya que preguntas. Es esta serie de verano en la que hemos tratado de responder las preguntas que tú has mandado. Allá por junio te pedimos que enviases qué preguntas tienes acerca de la fe, acerca del camino cristiano, acerca de la vida. Y hemos juntado algunas de ellas, hemos tratado de empaquetarlas en temas comunes y estamos respondiendo algunas de esas preguntas cada domingo. Y hoy tenemos una pregunta que es muy interesante, es una pregunta que es muy, muy, muy pertinente, es una pregunta que seguramente nos va a tocar de cerca a todos. Y la pregunta es esta, es cómo puedo librarme de ese pecado habitual? ¿Cómo puedo vencer a ese pecado habitual? O por ponerlo de otra manera, como otras personas lo pusieron también, es si un cristiano peca, ¿quiere decir que ya no es cristiano? Son preguntas muy interesantes y de lo que vamos a hablar hoy es del pecado y de esa lucha. El pecado en nuestras vidas y cómo vivimos nuestras vidas y de esa lucha contra el pecado. Así que, si tienes tu Biblia, espero que tengas tu Biblia, ábrela en Primera de Juan, capítulo 1, es donde vamos a aterrizar. Vamos a ver otros textos también, pero vamos a aterrizar en Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a tratar de sacar algunas lecciones para lograr vencer el pecado. Esta es una de las cosas más difíciles en nuestra vida. Una de las cosas a las que se nos llama es a vencer el pecado, pero yo creo que todos, voy a asumir que todos, tenemos ciertas luchas en nuestras vidas. Pueden ser más grandes, más pequeñas, pero todos luchamos sobre todo con patrones de hábitos que nos impiden progresar en la vida. Todos luchamos con esas cosas que sabemos que deberían cambiar en nuestra vida, pero que de alguna manera no logramos soltarlas. Quizás estás luchando con el hábito o el patrón de la ira y te cuesta no soltar esa ira, quizás en casa, por ejemplo, y luchas con esas respuestas de ira y gritas en casa y pierdes los papeles con tus hijos o con tus hijas. Y una y otra vez tratas de decir, ok, no voy a volver ahí, pero ahí vuelvo. Ahí vuelvo a hacerlo, ¿verdad? Quizás luchas con eso, quizás luchas con el pecado de la tacañería y ese hábito de aferrarte a las finanzas como fuente de identidad y no vivir en esa generosidad a la que Dios nos llama. Una vida que es abierta, una vida que da a los demás, una vida que bendice a los demás. Y quizás luchas con esto también. Yo puedo decirte, es una de las cosas con las que lucho yo. El llamado a vivir una vida generosa y lo que me cuesta vivir esa vida generosa. Y una y otra vez digo, no, ok, voy a vivir vidas generosas, voy a dar a los demás, pero una y otra vez lucho con eso y me veo volviendo a ese patrón de no soltar, a ese patrón de no pensar en los demás y solo pensar en cómo voy a estar yo, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, yo me lo merezco. Y entro en esos patrones una y otra vez. Quizás los patrones o los hábitos de pecado con los que luchas son un poco más, cercanos o concretos. Por ejemplo, quizás estás luchando con el alcohol, con un patrón de hábito que está atado al consumo de alcohol. Y una y otra vez vuelves a ese consumo de alcohol, vuelves a ese consumo de bebidas alcohólicas y las cosas no van bien, está afectando tu vida, está destrozando tu vida, y te prometes que no vas a volver a eso, pero una y otra vez vuelves a eso. Quizás es pornografía. Eso es una de las ataduras más grandes que hay en la sociedad de hoy. Quizás es volver una y otra vez a consumir porque sientes que satisface algo en ti. Vamos a ponernos también un poco más modernos. Quizás es la adicción o la atadura a las redes sociales. Sabes que estás malgastando tu vida, sabes que estás participando en algo que es de alguna manera destructivo, como se usa en muchas ocasiones, y te prometes una y otra vez que no vas a volver al teléfono y a gastar horas y horas y horas a la semana en el teléfono, ¿verdad? Como muchas veces consumimos, o incluso a crear contenido que no produce vida, contenido que no mueve a los demás a la vida. Y aún así volvemos a los mismos patrones. ¿Por qué? Porque hemos creado esos hábitos de los cuales no podemos soltarnos. Y son patrones de pecado habitual. Vamos a empezar tratando de poner por encima de la mesa cómo nos relacionamos o cómo vivimos con el pecado en nuestras vidas. Cristo ha venido a librarnos del pecado. Y lo primero que necesitamos tener conciencia y con
lo primero que necesitamos desarrollar en nuestra vida es una conciencia de lucha contra el pecado. La Biblia nos llama enfáticamente, nos llama a huir del pecado, nos llama a apartarnos del pecado, nos llama a dejar el pecado a kilómetros de distancia. De alguna manera tenemos que desarrollar una conciencia de santificación, de apartarnos de patrones del pecado. En Icono, igual que en iglesias evangélicas alrededor del mundo, una de las cosas que más se enfatiza es la doctrina de la gracia. Y lo que dice esta doctrina, esa verdad fundamental, esa convicción fundamental que tenemos aquellos que seguimos a Jesús, es que Dios nos ha salvado por su gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Es un regalo inmerecido. Es algo de lo cual yo no participo, yo no tengo que hacer nada, lo único que tengo que hacer es recibirlo. Pero es interesante porque esa misma gracia nos llama a los estándares más altos con respecto al pecado. Fíjate lo que dice Tito. Es uno de los textos que a veces se nos escapa, pero Tito 2, versículos 11 y 12, dice esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todo el mundo. Buenas noticias, ¿sí o no? Buenas noticias. Quiere decir que la salvación está accesible para todo el mundo, sea de la cultura que sea de la clase social que sea. No hay castas que nos separen de la gracia de Dios, no hay estados que nos separen de la gracia de Dios. Es accesible a cualquier persona. Si estamos en la cima de nuestra vida, si estamos en el valle de nuestra vida, en cualquier momento podemos venir y acceder a la gracia de Dios. Y esa gracia es lo que nos salva. Gracia significa regalo inmerecido, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todo el mundo, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña algo. No solo nos da un regalo, sino que luego nos habla y nos enseña para guiarnos en la vida. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, piensa en lo que está diciendo Pablo aquí a Tito, ¿verdad? Piensa en lo que le está diciendo. Porque lo que le está diciendo es, la gracia de Dios ha venido, se ha manifestado, y está hablando de Jesús. La manifestación de la gracia de Dios es la persona de Cristo Jesús. Cuando vemos a Cristo, vemos la gracia de Dios personificada. Pero dice algo más, dice que esa gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos que tenemos en este mundo, a las tendencias y deseos naturales que tenemos en este mundo. Otras versiones lo traducen de una manera más directa y lo traducen de esta manera, que nos enseña a decir no. Nos enseña a decir no a patrones pecaminosos. Nos enseña a decir no a cualquier pecado que trate de meterse en nuestra vida. Nos enseña a decir no a esa vida de injusticia, de impiedad, a esa vida de pecado. Piensa en eso por un segundo. Porque la gracia de Dios, en lugar de hacer que nos relajemos con respecto al pecado, hace que vivamos de una manera más radical. Y esto es algo tremendamente importante para nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dicen las Escrituras, con este ejemplo que acabamos de leer, es que no celebramos el pecado, no damos paso, no damos pie a ningún tipo de pecado, tratamos de estar alerta con respecto al pecado y tratamos de huir del pecado. La existencia del pecado es algo demasiado serio. Es algo tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, el resultado, lo que nos merecemos por el pecado, es la muerte. No es simplemente hacer cosas malas, no es simplemente meter la pata de vez en cuando, es vivir en un estado que es autodestructivo porque nos separa de Dios. Piensen en eso por un segundo. Porque lo primero que tenemos que hacer cuando tratamos de responder a esta pregunta acerca de si el cristiano puede pecar siendo cristiano o deja de ser cristiano si peca, o de cómo podemos romper esos hábitos, es poner encima de la mesa lo serio y lo importante que es. Tú y yo estamos llamados a huir del pecado. Esa es una cara de la moneda. Es verlo de una manera seria. Es no jugar con eso. Porque no podemos jugar con el pecado y pretender vivir vidas cerca de Dios. No podemos jugar con el pecado, aquello que nos separa de Dios, y luego sorprendernos por qué no siento a Dios o por qué mi vida está lejos de Dios. No, la cercanía a Dios,
la relación con Dios, la presencia de Dios, solo se puede experimentar en la medida en la que nos apartamos del pecado por su gracia y en el Espíritu Santo. Pero esa es la primera cara, pero hay otra cara más. Porque quizás la impresión que nos llevamos es la impresión de que o somos perfectos o no podemos vivir en la fe de Cristo. O vivimos una vida perfecta y una vida que no tiene ningún tipo de fallo o no podemos vivir en relación con Dios. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Ante ese llamado tan radical de apartarnos del pecado, lo otro que enseñan las Escrituras, y con esto son buenas noticias. Por favor, no desconectes aún. Quédate conmigo, porque estas son las buenas noticias. La Biblia, las Escrituras, también hablan de cómo Dios entiende nuestra debilidad y camina en medio de esa tendencia al pecado. Quiero ser muy claro aquí. No la justifica, no la valida, no trata de decir, no trata de minimizarla, como que no es nada. No, nos llama a luchar contra el pecado. Pero tenemos que entender que parte de nuestra vida en este mundo es precisamente esa lucha en la que constantemente va a venir el pecado. Piensa cómo lo dice Romanos capítulo 7. En el libro de Romanos, este gran documento que escribió el apóstol Pablo, que es un tratado de teología donde se habla de las grandes doctrinas de la fe cristiana, como es la caída humana, como es la justificación por la fe, como es la santificación. En Romanos 7, Pablo va a hablar de esta idea del pecado. Es básicamente el tema de Romanos 7. Y en este momento en el que habla del pecado, Pablo lo que habla es de que la ley del Antiguo Testamento, que está en las Escrituras, pero la ley en general lo que evidencia es que hay algo en mí actuando que es problemático. Y eso es lo que se llama pecado. Fíjate lo que dice y cómo expresa la lucha que hay dentro de nosotros. Dice Romanos 7, el versículo 17 al versículo 20. De manera que ya no soy yo, Pablo está diciendo, Pablo el apóstol, Pablo el misionero, Pablo el que planta iglesias, Pablo el que es la voz de Dios a través de las Escrituras, ¿verdad? Pablo el que dejó todo por seguir a Cristo y perdió todo en su vida por amor de Cristo. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, quien hace las cosas malas, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacer el bien no está en mí. Porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ok, parece un trabalenguas, ¿verdad? Hago lo que no quiero y lo que sí quiero, porque no quiero y lo que sí quiero, y esto no lo hago, pero sí hago aquello. Lo que está hablando Pablo es de esta lucha interna que incluso él, es la persona, el gigante que es Pablo, está luchando con estas cosas que están dentro. Y Pablo lo que hace es hablar de esta lucha. Sí quiero hacer el bien, sí quiero seguir a Cristo, sí quiero entregarme completamente a Cristo, pero hay que reconocer que hay algo dentro de mí que sigue luchando. Pablo habla en presente aquí y la mayoría de los estudiosos, los académicos que estudian estos textos, lo que dicen es, esto es algo con lo que luchaba Pablo y es algo con lo que luchamos tú y yo. Es parte de nuestra vida, el entender que hay una lucha con esas tendencias pecaminosas. Y esto es algo que son buenas noticias para nuestras vidas. El hecho de que luches con esas tendencias no es un síntoma de tu mala fe. Es un síntoma de que estás vivo espiritualmente, de que estás viva espiritualmente. ¿Por qué? Porque estás luchando. Eres consciente de que la gracia de Dios ha caído sobre ti, como dice Pablo aquí también en Romanos 7, gracias por Cristo que nos libra de todo esto, pero al mismo tiempo sigue habiendo esas tendencias en nosotros. Entonces tenemos como esa tensión que habla de nuestra relación con el pecado en las Escrituras. Por un lado, el llamado a vidas santas, vidas puras, a vidas radicalmente alejadas del pecado, de cualquier cosa que suena a pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es destructivo. Porque el pecado nos aleja de una relación con Dios que trae vida. Y por eso debemos tener ese sistema de alarma constantemente activado que trata de detectar cualquier cosa que se parezca a pecado, va a quedar lejos de influirme. Pero por otro lado, es importante reconocer que es parte de nuestra vida. ¿Puede un cristiano
ser cristiano, caer en pecado, incluso aunque sea habitual, incluso aunque nos cueste, incluso aunque sea algo que... y seguir siendo cristiano, y la respuesta es sí. Un cristiano cae en pecado, un cristiano se levanta otra vez del pecado, un cristiano vuelve a caer en ese pecado y es parte de la lucha. La cuestión no es si un cristiano puede pecar y dejar de ser cristiano. La cuestión es cómo enfrentas esas situaciones. Te abrazas a ellas y dices, no es para tanto, la gracia de Dios lo perdona todo, o sigues luchando con ese pecado habitual. Y eso es lo primero que tenemos que entender, que la diferencia o lo que responde a la pregunta de si como cristianos si nos podemos pecar y aún así seguir viviendo en Cristo, la cuestión es cómo luchas o cómo respondes cuando caes a eso. Tienes una conciencia que te dice, ya estoy de rodillas en el suelo, ya he pecado contra Dios. Sí, la verdad es que estoy dejando que el pecado me influencie, voy a luchar. Porque ese es un síntoma de estar vivo. Pero a veces se produce en nosotros ese pecado habitual que poco a poco va enraizándose y que no nos deja ser libres. ¿Por qué? Porque de repente empezamos a dejar de luchar. Endurecemos la conciencia, bajamos nuestros estándares porque no queremos sentirnos mal con nosotros mismos y empezamos a decir, bueno, no es para tanto. Y entonces empezamos a dejar de luchar por ese pecado y es ahí cuando empieza el problema. Entonces, la Biblia nos llama a esta tensión, a reconocer esta tensión, y cuando vivimos en ese pecado habitual, entonces, ¿qué podemos hacer? En otras palabras, ¿cómo puedo caminar hacia una victoria sobre ese pecado habitual? Sobre ese pecado acerca de cómo trato a mi familia. Sé que estoy tratando mal a mi familia, sé que estoy viviendo mal con mi familia, sé que no estoy haciéndolo bien como padre o como madre. Sé que estoy haciéndolo mal con mi trabajo, con mi carrera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Bueno, Primera de Juan es otro texto que habla del pecado, aparte de hablar de otras muchas cosas, pero que nos da tremendas buenas noticias. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, y quiero que lo leas tratando de poner el texto y tratando de recibir lo que va a decir, pero sobre todo en este contexto de esta lucha. Piensa por un segundo en las luchas que tú estás teniendo con esos hábitos. Y mientras piensas en tus propias luchas, y recuerda, esas luchas no están escondidas de Dios. Dios las conoce. No hay nada que podamos esconder de Dios. Vamos a tratar de leer este texto como buenas noticias para movernos hacia adelante, para vencer, sobreponernos a esos patrones de pecado habituales. Fíjate lo que dice, versículo 4 hasta el 2:1. Dice así, en 1 de Juan 1:4. Estas cosas, dice Juan, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Qué palabras más increíbles. Primera de Juan es un libro directo. Primera de Juan es un libro que mezcla una tensión en el lenguaje. Por un lado, habla constantemente de hijitos míos, de ese amor paternal, ¿verdad? Ese amor de padre con sus hijos. Es decir, no escribe a gente simplemente imponiendo ciertas normas religiosas. No, está tratando de hablar con esa cercanía, con ese amor profundo que una madre tiene por sus hijos y se acerca y quiere lo mejor para sus hijos. Y al mismo tiempo es tremendamente radical en lo que dice, es directo en lo que dice. No hay ganas de endulzarlo, ¿verdad? De echarle agua o de edulcorarlo. No, es directo, Juan. Y lo que nos dice aquí es, básicamente,
cómo podemos tratar con el pecado. Y hay un par de ideas que quiero que saquemos de aquí, que nos pueden ayudar, que te pueden ayudar, y que es mi oración, que en el Espíritu Santo te ayuden a empezar a romper patrones de hábitos pecaminosos en tu vida. Eso que sabes que está ahí y que no has soltado, que te está separando de Dios. Queremos traerlo a la verdad que está aquí y tratar de empezar a soltarlo para nuestro beneficio, para nuestra vida, pero también para la gloria de Dios. Fíjate lo que dice en principio. Vamos a empezar por el primer versículo que hemos leído, versículo 4. Dice así: estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes cuál es el primer problema que tenemos con el pecado habitual? ¿O cómo es que podemos empezar a vencer al pecado habitual? ¿Cuál es el primer paso o lo primero que podemos hacer de acuerdo a lo que dice aquí? Lo primero que podemos hacer es fantasear más. Esto es lo que yo llamo fantasear más con el gozo en Cristo que con el gozo en el pecado. Fantasear más con el gozo en Cristo que con el gozo en el pecado. Piensa en esto por un segundo. La verdad es que cuando nos empezamos a pensar en nuestros hábitos pecaminosos en nuestra vida, si somos honestos con nosotros mismos, surge una idea detrás de estos hábitos. Y es que en el fondo hemos creído la mentira de que esos hábitos son mejores, son más deliciosos que la vida en Cristo. En el fondo vemos esas cosas que pensamos son pecado o está mal, pero en el fondo no está tan mal. En el fondo, esta es la realidad, en el fondo el pecado, aquellas cosas que sabemos que son pecado delante de Dios y que destruyen nuestra vida, se ven como más buenas en nuestra mente de lo que creemos que es en la Escritura. En el fondo vemos esas cosas y pensamos que si no las practicamos nos estamos perdiendo algo. ¿Sí o no? Eso es parte de lo que... Una de las cosas que más me pregunta la gente como pastor, cuando hablamos de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿verdad? Estas líneas de pecado. Una de las cosas es, me hacen preguntas de que, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer esto y es pecado, puedo hacer esto y no es pecado. Y lo que intuyo que hay detrás de esa pregunta es una actitud que dice esto, y básicamente es, ¿dónde está la línea? ¿Cuánto puedo alejarme de Cristo? ¿Cuánto puedo caminar hacia afuera sin que sea pecado? Lo que estamos poniendo delante de nuestra mente es que en el fondo, cuando la Biblia nos llama a decir que no a ciertas cosas, cuando la Biblia nos llama a decir a alejarnos de ciertos hábitos, a alejarnos de ciertos patrones, lo que estamos pensando es que me estoy perdiendo, que la Biblia en realidad es un aguafiestas que quiere que no disfrute de ciertas cosas de la vida. Cuando me dice, es mejor que no vayas por este camino, en el fondo lo que he pensado es que ir por ese camino, si no voy por ese camino, me estoy perdiendo algo. Por eso Juan, y esto es increíble, por eso Juan empieza con estas palabras, porque Juan va a motivar a los que le leen, entre ellos nosotros, a cambiar nuestros patrones de vida, a dejar ciertos caminos. Y lo primero que nos va a decir es que esto que os estoy escribiendo es para que vuestro gozo sea completo. Es para que entiendas que Dios no quiere ser un aguafiestas que va a limitar tu vida, sino que es alguien que ¿qué es lo que hace? Lo que hace es completar tu gozo, completar tu vida. Y me imagino, asumo, que la mayoría de nosotros realmente no pensamos así en la vida. No pensamos que en Cristo y en su camino y en lo que Él me dice, incluso cuando sea difícil, en las cosas a las que Él dice que no, aun cuando cuesta entenderlas, hay más gozo, hay más plenitud, hay más felicidad, hay más sensación de llenura que en todas esas cosas que a veces vemos y decimos, ojalá pudiese hacer eso, me estoy perdiendo. Es ahí donde empieza el patrón del pecado. Es en nuestra cabeza. Los psicólogos hoy en día hablan de lo que se llama el ciclo de los hábitos o el ciclo de hábitos problemáticos, ¿verdad? Y el ciclo de los hábitos problemáticos empieza normalmente con una clave o algo que despierta en nosotros las ganas, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy luchando con la comida o con comer mal, lo primero es la clave que despierta esas ganas de comer mal. Puede ser, por ejemplo, ir a la cocina o ver el armario donde siempre he guardado donuts y Doritos y Coca-Cola, ¿verdad? Y entonces eso es una clave, eso es algo que despierta algo en mi cabeza. Y luego de ahí viene el ciclo del hábito que se consuma con, lo he comido y sabe bien, ¿verdad? Pero hay algo que empieza antes de ver esa clave y es cómo ves esas cosas que quieres practicar o no quieres practicar. Todo empieza realmente en tu cabeza
y en los deseos que tienes por esa cosa. Fíjate en lo que dice Santiago 1, 14, 15, porque Santiago 1, 14, 15 también habla del ciclo del pecado. Dice así, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Has visto el ciclo? Primero empieza con los deseos, después esos deseos, que es la palabra concupiscencia, significa deseos. Después eso, una vez que el deseo crece y concibe, da a luz al pecado, y el pecado, una vez que crece y que dejamos que crezca, da a luz a la muerte. ¿Dónde empieza todo? Empieza en cómo fomentamos esos deseos. Y esos deseos los fomentamos de acuerdo a la imaginación que tenemos. Empezamos a imaginarnos lo guay que sería hacer eso que Dios dice que no hagamos. Y en primer lugar, quizás lo que necesitamos hacer es fantasear más, es imaginarnos más, es deleitarnos más en nuestra mente, en el gozo que hay en Cristo, que en hacer aquello que sabemos que Dios no permite porque es destructivo. Fantasear más en el gozo de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay nada que se parezca a la vida que Cristo quiere para ti. Hace algunos años me propuse dejar de beber el alcohol. Me propuse dejar completamente de beber alcohol. Y de hecho, este mismo año, por ejemplo, en los primeros 6 meses del año, en todo el tiempo que va de este año, literalmente he bebido solo una cerveza, una vez con amigos, una cerveza. No bebo alcohol hace años y hay diferentes razones para ello. Pero lo que quiero contarte es que quizás te estés preguntando, vale, ¿y cómo lograste dejar de beber alcohol? No, cada uno, o sea, fue simplemente mi decisión. Y lo que quise hacer fue dejarlo. ¿Y cómo lo hice? Y algunos podrán estar pensando, bueno, te libraste de todo el alcohol en la casa, tiraste todo el alcohol en la casa. Y no es eso lo que hice. El primer paso que di para librarme, para dejar de eso, fue leer constantemente sobre todos los efectos perniciosos que tiene el alcohol para mi cerebro. El alcohol literalmente es veneno para tu cerebro. Y fue leer sobre eso y luego empezar a fantasear, es decir, a imaginarme, a darle vueltas, a rumiar sobre esa imagen negativa que tiene el alcohol. Y déjame decirte, eso cambió tanto mi perspectiva que me hizo dejar de desear ese alcohol. Todo empieza en la cabeza. Hasta tal punto que en casa hay alcohol y no tengo ningún problema. Ni lo deseo, ni lo quiero. Están ahí, están las botellas, están las cervezas ahí por si viene alguna persona, algún amigo, pero jamás lo quiero. ¿Por qué? Porque fantaseo más con el gozo cumplido de Cristo. Déjame decirte otra cosa. Juan sigue diciendo algo muy interesante en este texto. Si lo primero es fantasear acerca del gozo de Cristo, lo siguiente que dice es un reto sobre todo cuando identificamos el pecado. Y esto es lo que nos está diciendo. Lo que nos dice sobre todo en los versículos 8 y 10, ¿verdad? Es que tenemos que ser honestos con lo que estamos haciendo. Okay, voy a tratar de explicarlo, ¿verdad? Pero tenemos que ser honestos con lo que estamos haciendo. Cuando tenemos un pecado habitual en nuestra vida, lo más normal es empezar a normalizarlo en nuestra mente. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo normalizamos en nuestra mente? ¿Cómo ponemos excusas acerca de lo que estamos haciendo? Lo más normal es que empecemos a cambiarle el nombre, empecemos a usar un lenguaje distinto. Es que no es para tanto. Bueno, es que mis padres me educaron mal, así que esto es lo que hay, ¿verdad? Empezamos a poner excusas y empezamos a cambiarle el nombre. Pero fíjate lo que hace Juan en el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y luego en el versículo 10 vuelve a decirlo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Fíjate lo que está diciendo, es que hay personas que están pecando, pero en el fondo dicen, no, yo no tengo pecado, yo no tengo ningún problema. No, esto no es ningún problema. Y normalmente lo hacemos porque queremos rebajar la tensión en nuestras cabezas. Sabemos que estamos haciendo mal, pero si logramos cambiar el lenguaje y llamarlo de otra manera, entonces bajamos la tensión y nos protegemos a nosotros mismos. Pero lo siguiente que necesitamos hacer, aparte de fantasear con la gracia y con el gozo que hay en Cristo, es llamar al pecado, pecado. Llamar al pecado, pecado. Llamar a las cosas por su nombre. Lo que hacemos es admitir que hay ciertas cosas que estoy haciendo en mi vida que son pecado y que no deberían estar pasando y llamarlo de esa manera. Tengo un problema de ira y tengo un problema de ira en casa. No es simplemente que estoy cansado, ¿verdad? No, es que estoy cansado o estoy pasando por mucho estrés en el trabajo, ¿verdad? Y entonces justificamos, tratamos de bajarle el nivel a ese patrón, a ese comportamiento, ¿verdad?
ese hábito que no logro dejar de alcohol, o ese hábito que no logro dejar por pornografía. Bueno, es que el mundo me ha tratado mal. Empezamos a poner excusas, en lugar de llamar a las cosas por su nombre. Lo que necesitamos hacer es seguir el ejemplo de Juan, seguir la guía de Dios en la Biblia a través de Juan y llamar a las cosas por su nombre. Llamar al pecado, pecado. Estoy luchando con este pecado. Estoy luchando con este patrón en mi vida que no logro dejar. Y eso lo que hace es que empecemos a sentir, cuando empiezas a llamar al pecado, pecado, esto es lo que va a pasar, es que vas a empezar a sentir el peso de eso en tu vida. Vas a empezar a sentir lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Por un lado estoy llamado a ser santo, pero cuando empiezo a sentir el peso del pecado en mi vida, porque estoy llamándolo pecado, voy a sentir esa tensión psicológica que me va a ayudar a buscar cambiar algo. Y en lugar de cambiar las palabras, ¿qué es lo que cambio? Cambio mis hábitos. Cambio lo que estoy haciendo para resolver esa tensión en mi vida. El Señor nos ayuda o nos lleva a decir, no, llámalo como es. Llama al pecado, pecado. No lo escondas, no trates de ignorarlo, no trates de suavizarlo o edulcorarlo. Llámalo por su nombre. Llama al pecado, pecado. Por último, en el versículo 9 nos da un tercer paso, y es este. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas son buenísimas noticias, chicos. Buenísimas noticias. Porque no importa cuál sea el patrón en el que estés, Cristo siempre está a la puerta para restaurar nuestras vidas. Luego, de hecho, en el capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, cuando alguno peque, abogado tenemos para con el Padre. Cristo siempre está tratando de defender nuestras vidas para que salgamos de ese patrón de pecado. Pero aquí nos da una clave y es la confesión. Confesar nuestros pecados nos ayuda a librarnos de ellos. Y confesar nuestros pecados quiere decir sacarlos a la luz. ¿Sabes dónde tiene más poder el patrón de pecado en nuestras vidas? En secreto. En secreto. Al pecado le encanta vivir en secreto porque es ahí donde tiene poder. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando cometieron su pecado original, verdad? Pecan contra Dios, muerden la manzana. ¿Qué es lo primero que hacen? Se escondieron. Se escondieron. ¿Por qué? Porque al pecado le encanta mantenerse en secreto. Cuando tú lo traes a la luz de Dios, que es lo que dice antes, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Cuando lo traes a la luz, lo que haces es quitarle el poder a ese pecado y empezar a ganar poder tú mismo. Y eso quiere decir, básicamente, el pecado es sacarlo a la luz quizás con otras personas a las que has ofendido. Es acercarte a tu mujer o acercarte a tus hijos y decir, perdonar, estoy luchando con un problema de ira, o estoy luchando con un problema de falta de paciencia, o estoy luchando con un problema de indiferencia, o estoy luchando con este problema. Es mi pecado, lo estoy llevando. Estoy luchando con el problema de alcohol o de pornografía, o estoy luchando con mis finanzas, con malgastar lo que tengo. Estoy luchando con sacarlo a la luz con gente a nuestro alrededor. Por eso vivimos en comunidad, porque podemos sacarlo a la luz con los demás. Y lo que provoca eso en nuestras vidas es que crea un sentido de responsabilidad. A esa persona a la que se lo has confesado, con gracia y con amor, va a venir a preguntarte, ¿cómo está eso en tu vida? ¿Cómo estás luchando con eso? ¿Has caído esta semana? ¿Estás logrando vencerlo? ¿Cómo puedo orar por ti acerca de eso? Por eso Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjate cómo conecta la idea de confesar nuestros pecados con la idea de que alguien ore por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando lo sacamos a la luz, le quitamos el poder a ese patrón y de repente la comunidad a nuestro alrededor, aquellas personas a las que se lo hemos confesado, pueden caminar con nosotros. Déjame decirte, no hay debilidad en confesar. No significa, cuando uno confiesa, no significa que sea débil. Al contrario, lo que está haciendo es buscar fortaleza en medio de la comunidad, en medio de la familia, en medio de los que están alrededor. Es buscar esa ayuda. Y eso es lo que nos da fortaleza para abrazarnos al Espíritu, para centrarnos en el gozo que hay en Cristo y empezar a apartarnos poco a poco de ese pecado. Alrededor del mundo hay un programa muy famoso
que es el programa de Alcohólicos Anónimos. Es un programa de 12 pasos, ¿verdad? Conocemos, lo hemos visto en películas, donde gente que tiene problemas con el alcohol, un patrón de pecado habitual, va y lucha, y eso se ha extendido a otras áreas de la vida, ¿verdad? A otras luchas que tenemos. ¿Sabes cuál es el primer paso? El primer paso de luchar contra esos patrones es reconocerlo. Es reconocerlo, es llamarlo por su nombre y confesarlo. Eso es lo que hay, es venir con otras personas, reconocer, tengo este problema, estoy luchando con esto, lo traigo a la luz y lo confieso con otras personas y de repente esas personas tienen la autoridad para hablar en nuestras vidas y caminar con nosotros hacia la victoria. ¿Cómo podemos vencer ese pecado? Icono, Dios nos da la puerta. En Cristo Jesús y por su Espíritu, Él abre la puerta para que podamos empezar a caminar en esa libertad de los patrones de pecado en nuestras vidas. Y este es el llamado que hay en este mensaje. Si estás luchando con algo, habitual en tu vida, no tires la toalla. No te conformes con eso en tu vida. No digas, bueno, ya está, llevo 20 años luchando con esto, no hay forma. No, aprovecha este momento para abrir esa puerta y caminar con Cristo en el Espíritu Santo hacia la libertad de esos patrones habituales para poder gozar la vida en Cristo. Este es el mensaje de hoy, este es el reto de hoy. Empieza hoy, no lo dejes. Camina en esa libertad. ¿Puede llevar más tiempo? Por supuesto que sí. ¿Puede que en el proceso volvamos a caer? Por supuesto que sí. Pero Dios nos promete que Él quiere llevarnos a esa libertad. Abraza esa promesa. Dios omnipotente, el cielo, tierra y mar, el cielo es tu santuario, tu nombre solo he de adorar, Dios eterno, maravilloso Dios, eres santo. El universo muestra tu poder. Eres santo, santo, Dios de toda creación. Dios de toda creación.
santo. El universo muestra tu poder. Eres santo, 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 santo. Eres todo poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Eres santo, santo. Eres todo poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Eres santo, santo. Eres todo poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. Muy bien, Icono, vamos a pasar ahora a otra parte de nuestra adoración que también tiene que ver con nuestra generosidad. Y aunque sea agosto y estamos de vacaciones, estamos descansando, te animo para que consideres seguir siendo generoso también en este mes. Hay varias formas de dar. Puedes conectarte con tu móvil al QR que aparece en la pantalla. Puedes ir a nuestra página web iconoonline.com/donativos. Puedes hacerlo a través de transferencia, a través de tarjeta, y ora también que Dios te guíe y te conduzca a la hora de dar y de ser generosos. Gracias a ello podremos avanzar el reino de Dios domingo tras domingo y también alcanzar a los que todavía no están aquí. Así que te animo para que participes. Muy bien, Icono, ya hemos llegado al final de este domingo juntos. Te recuerdo que en los próximos domingos seguimos viéndonos online, así que te espero aquí el domingo que viene. Pero mientras tanto, hay algunas cosas que quiero compartir contigo. Te recuerdo que el 30 de agosto, sábado 30 de agosto, tenemos una escapada como iglesia para reconectar juntos al final de este verano y para podernos preparar para esta nueva temporada. Apúntate a la página web iconoonline.com/eventos, estará toda la información. Vamos a comer juntos, tendremos momentos para jugar, para reconectar, para charlar, pero vamos también a tener unos bautismos. Hay varias personas que han decidido dar el paso de bautizarse, y si todavía te lo estás pensando, anímate y del paso también de bautizarte. Puedes todavía apuntarte en la página web, hazlo para cumplir también en este mandato que Dios nos hace de bautizarnos y de hacer público nuestra decisión de seguir a Cristo. Te recuerdo también que el 7 de septiembre volvemos presencial a reunirnos en Tinesa Méndez Álvaro, y te quiero recordar y te quiero animar para que ya pidas a Dios cómo puedo servir a la iglesia, qué paso puedo dar este año para contribuir
para dar mi granito de arena para que el reino de Dios pueda avanzar. Hay varios equipos, puedes servir en kids, en hospitalidad, en iluminación, en proyección. Hay varios equipos que todos los domingos se encuentran para poder hacer que la iglesia funcione y para que podamos alcanzar a más personas. Así que, por favor, considéralo y ponlo también en oración delante de Dios para que Dios te vaya guiando y para que vaya hablando tu corazón cómo puedes tú también participar. Necesitamos a cada una de las personas para que el reino de Dios pueda seguir para adelante. Icono, recuerda que el domingo que viene todavía nos vemos online. Puedes compartir el link y puedes invitar a más amigos para que puedan celebrar juntos con nosotros. Y ahora sí, Icono, una vez más, como cada domingo, recordamos la visión de Icono, de ser una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que aman a Dios completamente. Por eso decimos arriba, a sí mismas correctamente, y por eso decimos adentro y a lo demás con compasión, y por eso decimos afuera. Y como siempre, todo el año lo hacemos todos juntos en la iglesia, te animo que lo hagas ahí donde estés también con nosotros, porque nos conecta uno a los otros y nos recuerda por qué somos iglesias. Así que te animo para que te levantes de pie y lo hagas conmigo a la de 3 y decimos con gestos y todo, arriba, adentro, afuera, porque en Icono no solo vamos a la iglesia o no solo estamos en iglesia el domingo, sino que somos iglesia ahí donde estamos. Así que a la de 3, hazlo conmigo. 1, 2 y 3. Arriba, adentro, afuera, somos iglesia.